Hoy quiero referirme, miren, es una cápsula especial y les voy a decir por qué. Vamos a hablar de un tema que está censurado hoy por hoy. Si subimos un video con este tema, normalmente lo están o no lo están promoviendo para que aparezca, o bien inclusive lo pueden dar de baja. Entonces, voy a hablar refiriéndome a temas que creo que todos vamos a comprender sin mencionar palabras claves que ustedes van a ir comprendiendo cuáles son las que no quiero comentar, porque pues el sistema de las plataformas lo detectan y obviamente lo dan de baja. Voy a hablar sobre la situación actual, en donde pues vemos que estamos todos de alguna manera encerrados, con un cubreboca, muchas personas asustadas, yo lo veo, hay muchas personas asustadas. Me tocó ver gente desinfectándose, anda en batas en la calle, he visto gente con guantes. Y bueno, la intención de este video no es convencerte hacia lo que yo pienso, sino, no es que quiera tener la razón, simplemente lo que quiero es que te abras a la posibilidad de que a lo mejor lo que nos están informando no es real al 100%. Quiero aclarar que esto yo lo he estudiado y lo tengo comprobado por más de 3,000 consultas y que, bueno, sé que va a ser difícil que cambies tu forma de pensar, pero se trata de que uses tu lógica, la misma que yo uso, y que esa no tiene revés, y que usándola no ocupamos poner un laboratorio para darnos cuenta que esto es real. Primera, quiero comentarte, como lo dije en otros videos, que los virus no se contagian de persona a persona. Si esto fuera así, realmente estaríamos todos infectados, estaríamos todos enfermos, porque no se podría desinfectar el mundo entero. Hay áreas donde, digo, yo lo pongo de ejemplo, lo dije en un video que tenemos aquí, que de hecho lo dimos de baja por lo mismo, pero yo decía que no podemos acabar con las cucarachas. Imagínense acabar con este rollo, este animalito, por no decir ya saben cómo, para que no haya censura, pero vamos a referirnos a este animalito así, y no podríamos acabar con él porque aparte no lo vemos, ¿no? Al menos sin un microscopio no lo podríamos ver. Y yo pongo el ejemplo de las cucarachas, las cucarachas son insectos que podemos ver y por mucho que los matemos no podemos acabar con ellos. Pasan inclusive a lo mejor en tu cocina tienes, en la noche salen y no pudieras acabar con ellos porque no los ves, y no, aunque los mates, se reproducen, no pudiéramos acabar con ellos. Entonces esto pasa, imagínense con las cucarachas que son visibles, imagínense con un animal muy pequeño que no lo podemos ver, cómo pudiéramos acabar con él. Esto está totalmente desfasado. Punto número 2, nosotros le debemos la vida a estos pequeños bichos. Repito, perdónenme la expresión, sé que no es la correcta porque no son bichos, pero no puedo decirlo de otra manera. Le debemos la vida porque ellos ayudan a los procesos de los órganos. Por ahí subí también un video hace poco tiempo donde explico que estos animalitos ayudan, están dentro de nuestro cuerpo, estamos llenos de ellos y ellos ayudan inclusive a hacer del baño. Por ejemplo, no podríamos hacer popó, perdónenme la expresión, sin la ayuda de ellos. Pero más allá de eso, que creo que esto ya lo había explicado, es ¿qué es entonces lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es muy sencillo. Ahorita cualquier cosa ya le están echándole la culpa a este animalito. Tú vas por inclusive dolor de panza y te dicen que estás de alguna manera contagiado con este animal. Entonces, imagínense pues el estrés que se genera. Voy a explicar rápidamente las etapas de la enfermedad en este caso y ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones. Primera, la gripa aparece siempre que hay sospechas o un miedo a que suceda algo. Está vivido en términos de algo me huele mal o algo huele que va a pasar, que es el sentido biológico del olfato, no de la nariz, del olfato, del olor. Entonces aquí, en esta fase, vamos a ulcerar nuestras fosas nasales para poder oler dónde está aquello que huele mal
y poderlo descifrar. De hecho, es muy común que tú te enfermes después de un estrés grande y aparezca la gripa. Es bien común. Es muy común que las abuelitas o nuestras mamás nos hayan dicho alguna vez, hijo, es que estuviste muy estresado por tu evento y ahora que ya te relajaste, te bajaron las defensas y apareció la gripa. Y muchas enfermedades aparecen cuando nos relajamos, esa es una realidad. Pero es aquí donde aparece la fase de reparación y por eso aparece el síntoma. ¿A qué me refiero con eso? Te relajas del estrés de la sospecha, sueltas un poquito el cuerpo y entonces el cuerpo empieza a reparar, el cerebro empieza a reparar las fosas nasales como con moco. Es como un albañil que está resanando las paredes y empieza a resanar esas fosas, esas úlceras que hiciste en las fosas nasales. Y ahí va a aparecer el moco. Claro que esta fase de reparación el cerebro no la programa hasta que tú soluciones esto de la sospecha. Cuando ya te relajes, por eso es muy común que aflojen las medidas de seguridad, las aflojan y suben los casos de contagio. ¿Por qué? Porque la gente empieza a relajarse y es cuando empieza ya la gripa. Y es ahí donde vas a ir al doctor y te van a decir que tienes gripa. Y si te dicen que tienes este bichito ahí, pues entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a asustar. Y si te asustas al grado de sentir que probablemente puedes morir, entonces, o tú crees que por tener este contagio puedes morir, pues entonces vas a empezar a dañar ahora el pulmón con este estrés. Por eso es que va la gente con un tema de dolor de estómago, le dicen que tienen este animalito que salió positivo y empiezan ya a tener problemas de pulmón, donde les falta el aire, los alvéolos pulmonares, para poder jalar más oxígeno, para huir del peligro de la muerte, se empiezan a multiplicar. Y es ahí donde va a haber agua también, se van a inflamar las bolsas del pulmón y va a empezar a faltar el aire. Si este estrés se detiene, entonces el proceso del pulmón se va a detener. Pero si este estrés no se detiene, que empieza muchas veces con el diagnóstico, el estrés va a subir y entre más mal te sientas, ¿qué crees que va a pasar? Más miedo a morir te va a dar. Y entre más miedo a morir, más multiplicación de alveoles y más falta de aire va a haber. ¿Qué va a pasar finalmente? Pues lo que sucede siempre que va a haber un paro respiratorio, viene un paro al corazón, porque el corazón se va a forzar, va a hacer un esfuerzo para poder jalar más aire, respirar y ayudar a todos los órganos o todo el pulmón a este proceso que está sucediendo y finalmente se va a cansar y se va a parar el corazón. Y ahí es donde la persona va a morir. Esto se complica más si la persona tiene diabetes, hipertensión o insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque para este proceso del cual está sucediendo en el pulmón se requiere energía vital. Y si la persona está enferma de otras cosas, va a carecer de esa energía vital. Entonces la muerte es más probable y además puede ser más pronta. O sea, la gente va a aguantar menos. Una persona que hace ejercicio, que se mantiene bien, que se alimenta bien y que es sana, el proceso lo va a aguantar mucho mejor. Bien, ¿qué pasa entonces si tú vas y ahorita toda gripa está causada por este animal? Pues entonces, imagínense, es muy fácil alterar las cifras. Yo no estoy insinuando nada, ustedes saquen sus propias conclusiones, yo ahí no me voy a meter mucho, porque además no tengo evidencia del cómo, pero es obvio que ahorita toda gripa tiene que ver con este bicho. Entonces, las personas que me han hablado a mí, oye, me pasa esto, muchas de ellas han tenido la característica de que les falta el olfato y el gusto, y eso se debe a una separación. Y si podemos buscar una pelea antes, simplemente la separación de tenerlos aislados en casa puede llevarte ya a tener falta del gusto o del olfato. Entonces, cuando ya tienes esto y se agrega con una gripa donde ya la sospecha se relaja, pues va a aparecer una gripa con una falta de olfato o de gusto. Si tú tienes, a ver, tú me estás diciendo que tienes un diagnóstico de gripa. Sí, ok, entonces ¿dónde está la enfermedad nueva? No hay enfermedad nueva, esto ya lo había sentido. Quizá la falta de gusto o del olfato no. Bueno, pero no habías estado separado tanto tiempo de tus familiares, no vas a ver a papá, no vas a ver a mamá, porque están grandes de edad y no has podido verlos.
Y aparte, trabajando home office, también te separas de tus compañeros de trabajo. Si la cosa empeora o sientes una cosa fuera de lo común, pues yo te invito a que sí vayas con un doctor y te hagas unos estudios, ¿no? Eso, evidentemente. Claro que si ya hay temperatura y ya hay infección, quiere decir que ya hay proceso de virus y bacterias. Y si ya hay proceso de virus y bacterias, pues valía la pena quizá ir a hacerse un estudio. Pero sin miedo, sin miedo. Si ya que hay temperatura y te sientes muy mal, bueno, quizá podrías llamarle a tu médico y decirle que si te puedes tomar algún antiviral. Los virus y las bacterias existen, están dentro de nuestro cuerpo y sí causan ellos los síntomas. Claro, están ayudando a un proceso, por ejemplo, el sacar un moco, el escupir, el sacar por la boca a lo mejor moco o sangre, que serían los alvéolos multiplicados, que se multiplicaron en la fase de estrés de miedo a morir. Y eso es eso es con ayuda de los virus y las bacterias. Obviamente la gente entra más en pánico cuando esto sucede. ¿A qué voy con todo esto? No me quiero desviar mucho y quiero ser breve. Si ya los síntomas están fuera de lo común o si ya te está faltando el aire, revisa primero si hay miedo a morir y obviamente yo te recomiendo que te acerques con un médico de cabecera que te pueda recetar. A lo mejor están atendiendo a muchos en casa y yo te pido que sigas las instrucciones de tu médico. Pero muchas personas con una simple gripa van y les dicen que son positivos. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa de una simple gripa a ser un conflicto ya de miedo a morir y ahí sí puede haber ya falta de aire, inclusive va a aparecer temperatura porque pues ya van a empezar a actuar los virus y las bacterias si es que entraste en ese estrés muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirte? No hay nada mejor que mantenerse con niveles bajos de estrés, estar tranquilo. Hay gente que no ha salido de su casa desde que empezó esto, desinfectando todo lo que compran, bolsas, alimento y todo, y han salido positivos. Y hay gente que ha andado en la calle, como es su servidor, y que realmente yo no estoy usando cubrebocas, no es que lo promueva, simplemente yo no lo estoy usando más que para entrar a lugares públicos, por respeto a las personas que están ahí y que lo exigen, lo estoy haciendo, pero yo en mi vida cotidiana no lo uso y yo no he tenido ni una simple gripa ni tos. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera estoy viviendo esto con estrés. También ha habido personas que les ha dado gripa y les ha dado falta de aire, pero saben que van a estar bien, están tranquilos y se recuperan pronto. Desgraciadamente las noticias hacen mucho hincapié de las gentes que han muerto, pero no hay un encabezado de un periódico de todas las personas que han dado positivo, que les digo, sí existe, y de las que se han sanado. No ha habido una difusión masiva de las personas. Sí existen los datos, claro que existen, pero no los van a poner como encabezados porque eso no vende. Y se trata de alertar a la población, que desgraciadamente pasan de alertar a asustarla. Entonces, ojo, con mucho respeto, tú decides, obviamente pero yo te invitaría a que te informes. También por ahí vi un video de una persona que recomendaba estudiar al doctor Hammer, pero que decía que los virus, que no sabía si existía esta bacteria, este virus, y bueno, yo les digo que cómo no va a existir, claro que existe, y pues siempre se han caracterizado por esa forma. A mí se me hace muy lógico, no sé qué pienses tú, que digan que porque un murciélago, besó a un perro, ¿no? Lo digo en son de broma, que de ahí, que se lo comieron en un caldo y que de ahí se formó este nuevo animal o bicho, virus, pues, y que pues ahora está contagiando a toda la gente, ¿no? Entonces es como si me dijeras que los virus aparecen o están aquí por aparición espontánea, y eso no existe. Se creyó hace mucho tiempo que los virus aparecían por aparición espontánea y se comprobó que esto no es así, y los virus ya existen, ya están aquí, los tienes dentro del cuerpo, se activan y se desactivan y ayudan al proceso. Si tú multiplicas los alvéolos pulmonares en una fase de estrés de miedo a morir, cuando te relajes, los virus, el bacilo de Koch, por ejemplo, va a empezar a actuar para sacar los alvéolos pulmonares multiplicados que ya no sirven, y eso le van a llamar tuberculosis, y es cuando empiezan a escupir sangre.
¿Qué es lo que sucede y por qué se muere la gente en este proceso? Porque ve la sangre, se asusta y dice, me estoy muriendo otra vez. Y es ahí donde el proceso no termina. Entonces tenemos que guardar la calma, ¿sí? Otro ejemplo que yo te pongo, los niños, está comprobadísimo. Yo escribí un escrito hace pocos días en Facebook y en YouTube, pero decía, los niños no se están infectando. Y esto es, pues no es que no se infecten. Por ahí decía, aquí en México, el representante de salud, el subsecretario de salud, decía que los niños estaban contagiando y no sabían por qué, que se creía que era porque tenían sus niveles de defensas altos. Es exactamente el mismo nivel de defensas. Claro, ellos reaccionarían a la fase de la enfermedad más rápidamente, eso sí, o sea, porque tienen más energía vital. Si se enferman, su recuperación va a ser más pronta, pero eso no quiere decir que sean inmunes a las enfermedades. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que ellos no ven el Facebook, ellos no tienen YouTube, ellos están jugando Nintendo y ellos de alguna manera, yo tengo hijos y oyen platicar y no están estresados, no dimensionan lo que está sucediendo. Y por otro lado, si las vacunas están probadas con animales, me refiero a ratones, ardillas o hámster, y otros animales para ver si funcionan, pues quiere decir, y los infectan, obviamente los inyectan para infectarlos y después les inyectan vacunas para curarlos y ver si el proceso funciona. Entonces, siendo así, los animales como los perros estarían también infectados, porque habría perros tirados en la calle muertos por este proceso. Los animales también se enferman, pero porque también se estresan. Les pongo un ejemplo sobre el cáncer. Normalmente los perros, los animales, no presentan cáncer secundarios. El principal causa de un cáncer secundario es el conflicto del diagnóstico, que te asustas con lo que crees que es el cáncer y empiezas muchas veces, que de hecho es el primer lugar en cáncer secundario, es el cáncer de pulmón, y en tercer lugar es el del hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando les dicen, tienes cáncer de estómago, pues se asustan, tienen miedo a morir y se genera la multiplicación celular excesiva que va a acabar en un cáncer de pulmón, que ayudaría a tener más oxígeno para huir de la muerte por el cáncer, porque el cerebro no distingue que el cáncer simplemente lo que interpreta es que hay miedo al peligro y que hay que correr, y esta es una memoria arcaica. Y si hay miedo a no tener alimento por tu proceso del cáncer, vas a afectar el hígado, y porque estás gastando demasiado en tus quimios o en lo que sea. Entonces, está comprobado que un doctor puede sacar a una persona adelante con el simple forma de decirle el diagnóstico, pero también la puede matar con lo que le dice y cómo se lo dice. Eso obviamente no lo saben, y no porque sean malas personas, sino no lo hacen con una mala intención, sino porque no se han abierto a esta información de Hammer, que tenía razón, está comprobado, y no lo han querido ver. La razón no lo sé, pero muchas personas cuando van por un dolor de panza, de estómago o una simple gripa y les dicen que dieron positivo, empiezan a faltarles el aire. Aquí en Guadalajara ha habido muchos casos en donde se nota, y no quiero hablar de eso aquí en este video, pero se nota que han buscado la forma en aumentar los positivos. ¿Por qué? No sé. Se dice que hay apoyos, entre más casos haya, se dice, a mí no me consta, entonces quizá por eso conviene que haya muchos, para quizá recibir, no sé, apoyos, no lo sé, no quiero hablar sobre eso. Y también se dice que, pues imagínense una persona que da POSI en un sistema de salud público y la aíslan, la separan de la familia y la meten en un cuarto, pues obviamente el estrés y el miedo a morir va a aumentar. Por eso es que yo de verdad les digo, porque los quiero, no sé qué tan lejos llega este video, pero atiéndanse con su doctor particular, en una clínica particular, si las posibilidades económicas les da para eso, y si no, es muy fácil, no tengas miedo. Muchísimas personas se han sanado y están bien, y les han dado medicina que habitualmente ya existe y tomamos, y han salido adelante.
Nada más, ten tranquilidad. Es todo lo que yo te digo, siempre acompañado de tu médico. Hay muchos médicos económicos, quizá recomendados, algún primo o algo que te pueda dar información. Pero lo principal es que no tengas miedo. Te mando un abrazo, cuídate mucho.